Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la clase número 5. En este día feriado, como es lógico, la cantidad de asistentes es bastante más baja. Pero bueno, así son las cosas. De todas maneras, la clase queda diferido, así que si la quieren ver... Bueno, muy bien. Vamos a asegurarnos primero si están recibiendo bien el audio y el video para comenzar con la clase. Así que espero que me confirmen por el chat. Mientras tanto, tomo un mate. Todo está andando bien. Se escucha bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a finalizar con el tema de mediciones y errores. En realidad vamos a finalizar con las clases, porque el tema de mediciones y errores vamos a continuar durante todo el curso y es, como les decía, lo más importante cuando se hace investigación. Entonces, bueno, revisemos un poco algunos conceptos importantes. ¿Qué era una medición? Una medición es otorgarle un valor a una determinada propiedad, en general de un objeto, de algo. Por ejemplo, bueno, como decíamos, medir el largo de esto. ¿Por qué lo quiero medir? Y bueno, lo mido porque quiero tomar una decisión. Voy a construir una caja donde guardarlo y necesito el valor de la medición. O sea que siempre que yo vaya a tener que tomar una decisión, voy a tener que hacer una medición. Para hacer una medición intervienen varias partes. Un operador. En algún lado va a estar metido el operador, que sería la persona encargada de la medición o las personas. Un instrumento. Tan sencillo como puede ser una regla o tan complicado como puede ser un resonador magnético. Un protocolo de medición. Que es la metodología, cómo lo voy a hacer. Tengo que seguir ciertos pasos para hacer la medición, aun cuando voy a usar una regla, utilizo un protocolo. Normalmente yo voy a medir, ¿qué hago? Coloco el objeto a la altura del cero y de ahí mido. Y en general, digamos, como las decisiones que tomamos con una regla no son decisiones que afecten demasiado, uno tampoco presta mucha atención. Pero si eso influyera sobre otras personas, sobre toma de decisiones importantes, tendría que tener muchísima más precaución. Esas son las partes. Y todo esto va a generar un valor que, como vimos, puede ser cuantitativo, puede ser un número, o puede ser cualitativo esa medición. Muy bien. Y este valor, entonces, como dijimos, este valor tiene que tener unas ciertas características. Tiene que ser confiable y creíble. Si nosotros tenemos que poder confiar en ese valor, y los otros también, lo cual demanda, ¿cómo hago para que algo sea confiable? Bueno, un estricto control de errores que a mí me asegure que estoy midiendo lo mejor que puedo, y en las otras personas van a creer en ese valor si uno tiene una larga trayectoria sin cometer desastres. Después tiene que ser repetible. Si yo mido este marcador y un día me da 12 centímetros y otro día me da 23, no es repetible, y si no es repetible ya no es confiable. Yo puedo ocultar esas cosas y mantener durante un tiempo la credibilidad de la gente. Pues eso ocurre en el laboratorio. Nosotros transitoriamente tenemos defectos en las mediciones, que ya vamos a ir viendo, y cuando estén trabajando lo van a ver. O sea, uno de repente viene midiendo bien y de repente empieza a medir mal. ¿Por qué? Bueno, porque
se afectó el instrumento o porque se cambió algo en la técnica de medición que hizo que aparezca, o el operador se volvió loco o cambié de operador, ¿cierto? Puse un operador nuevo y entonces puede ocurrir que durante un tiempo no sea repetible y bueno, el laboratorio se pondrá a trabajar para que eso sea repetible y vuelva a ser confiable, y puede ocurrir que la credibilidad no cambie, de lo que ocurre habitualmente. La gente sigue confiando, si estos tipos miden bien y cuando tienen un error lo controlan, entonces eso hará credibilidad. Y tiene que ser reproducible. Si yo mido este marcador, me da 12 centímetros, y lo mando por correo a otro lugar y allá lo miden y me da 28, no es reproducible. O ellos están equivocados, nosotros estamos equivocados. Algo está mal, muy lejos un valor de otro. Entonces eso es extremadamente confiable. Entonces es extremadamente importante. Entonces, ¿cómo logramos esto? A través de un estricto control de errores. Los errores que son procesos que ocurren que hacen que este valor se aleje del valor real. Todo valor tiene un valor real, que es un número que nosotros habitualmente no conocemos, pero que a través de la medición sabemos que estamos relativamente cerca. Un valor real y un valor medido. Nosotros siempre lo que hacemos a ese valor lo medimos. A través de una serie de procedimientos y cosas, decimos, bueno, confiamos en que estamos cerca del valor real, pero el valor real de las cosas nadie lo conoce. Entonces, los errores que son procesos que ocurren que hacen que este valor medido se nos aleje del real. Y estos errores podrían ser aleatorios o sistemáticos. Supongamos este marcador que tuviera un valor real de 12. Si yo lo mido, un día me da 12,1, otro día me da 11,9, otro día me da 12,2, otro día me da 12, otro día me da 11,9 y así. Eso es aleatorio, o sea, va dando cerca de lo que seguramente sería el valor real. Los errores sistemáticos son aquellos que me afectan de manera, si esto vale 12, yo cada vez que lo mido me da 11,5, 11,4, 11,5, 11,4, 11,8, siempre me da menos, eso es uno sistemático, es decir, siempre me da menos que lo real. Y uno dice, ¿cómo se da cuenta si no conoce el real? Y bueno, ahí está toda la teoría que estamos estudiando. Esos son los errores. Y después vimos que teníamos otras cosas que pueden ocurrir, como son las equivocaciones. Es decir, el operador hace algo mal o aplica mal el protocolo y entonces se equivocó y me va a dar un valor. Yo decía, bueno, pongo la regla, puse mal la regla, mido, eso es una equivocación, ¿cierto? O la regla está en centímetros, yo mido en milímetros, que yo llegué hasta acá, dice 12 y informo de mide 12 milímetros. Eso no es un error, eso es una equivocación. Y después estaba el sesgo, que es un tipo de error sistemático, pero no por los instrumentos, los protocolos, sino por el operador, que siempre mide mal de alguna manera por una cuestión subjetiva. Y después, bueno, está el fraude, que ya le decía, bueno, el fraude es una cosa bastante común, difícil de detectar, pero cuando uno detecta el fraude, al diablo con la credibilidad. O sea, un solo fraude tira al diablo la credibilidad. La confiabilidad, digamos, aquel que comete fraude ni le preocupa la confiabilidad. Eso, yo he trabajado en un laboratorio, un día trabajé, creo que ya les conté, fui a un lugar donde se cometía fraude. El director del laboratorio no tenía ninguna preocupación por los errores ni nada, porque el que comete fraude lo hace premeditadamente, a diferencia del que comete un sesgo, que es una cosa sin intención y subjetiva, que me tiende. Yo decía, yo estoy excedido de peso, siempre que voy a la balanza es como que peso un poquito menos. Es decir, trato de poner la pesita, así la pesita, trato de ver la cosa. Entonces eso es un sesgo que uno lo hace con una intención, pero no de maldad, sino una cuestión subjetiva que me tienta a eso. Lo mismo pasa con las horas, ¿no es cierto? Es decir, uno dice, bueno, la clase empieza a las 7 y yo, sí, llego a las 7, pero en realidad era 7 y 2, ya sabía que era 7 y 2, pero para mí era las 7. Eso es un sesgo.
Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo controlamos estos errores. Y ya hemos estado viendo algo. Los errores aleatorios los controlamos. Nosotros cuando hacemos una medición, tenemos algo, vamos a ponerle así, algo que deseamos medir y sacamos ese valor de la medición. Siempre que lo medimos dos veces. Me dice, ¿por qué dos veces? Bueno, porque hay toda una teoría de errores que conduce. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 5? No, se mide 2 veces, se podría medir 10 veces también, pero después uno entra en problemas con el tiempo de trabajo en laboratorio, que siempre es escaso. Entonces, con esas dos mediciones, nosotros calculamos lo que se conoce como CB porcentual. Ya vimos la fórmula los otros días, se calcula haciendo la resta entre estos dos valores, sacándole el valor absoluto, multiplicándolo por 100, dividiéndolo por el promedio de estos dos y dividiéndolo, o sea, multiplicando abajo por 1,41, que es un número que surge de la teoría. Este CB porcentual me controla los errores aleatorios. Cuanto más aleatoriedad yo tengo en la medición, más grande es ese error y, contrariamente, cuanto más cuidadoso soy al trabajar y los instrumentos están mejor calibrados y todo funciona mejor, este error se achica. Entonces, en general, este error tiene que ser menor al 10%. Por supuesto, esto es variable porque va a depender de la técnica. Si al laboratorio entra a trabajar alguno de ustedes, a lo mejor que nunca trabajó en un laboratorio, uno le permite errores un poco más grandes hasta que se acostumbre, sus músculos se relajen, trabaje cómodo, se sienta a gusto en la mesada que está trabajando, entonces uno le permite. Entonces, este error, ahora después yo voy a mostrar los seguimientos que se hacen, este error me va mostrando eso. Si está debajo del 10%, uno dice, bueno, tengo más o menos controlado los errores aleatorios, todo lo que afecta a esa medición de alguna manera está bajo control. Entonces, este CB, a su vez, me habla de lo que se conoce como precisión. Cuanto más chiquito es este error, más precisa es la medición. Más precisa. Es decir, eso que me está indicando que si esto es pequeño es porque estos dos valores son cercanos. Cuanto más cercanos sean las mediciones, uno dice es más preciso, estoy midiendo más cerquita un valor del otro. Entonces esto me habla de la precisión, que es una de las cosas que yo tengo que controlar en la medición. Entonces, en general, digamos, si ustedes van al laboratorio, yo le doy para medir algo, le doy para medir esto, le digo, mídame esto, me traen la medición, ¿cuántos valores me van a traer? 2 valores. ¿No es cierto? Uno va a agarrar una regla, va a decir, bueno, pongo acá, lo mido, me dio 14, lo vuelvo a poner, me dio 13,9. Entonces, por 14, 13,9, eso es lo que informa. Lo metemos en un software, o lo hacemos con la calculadora, se calcula esto y me da un error. Supongamos hagámoslo. Supongamos que me dio 14 y 13,9. Entonces calculo el CB. ¿Cómo sería? 14 menos 13,9, valor absoluto, por 100, dividido el promedio de esto, que sería 13,95, por 1,41. Saco este CB porcentual y me fijo. Lo hago. Me da 14 menos 13,9, 0,1 por 100 es 10. Dividido, digo bien, ¿no? 0,1, sí, dividido. 13,95 y dividido 1,41. Esto me da 0,508. Este sería el porcentual. ¿Acepto o no esta medición? Digo, esta medición es precisa. ¿Por qué? Es menor al 10%, me dio 0,5.
0,508, este sería el error porcentual. Y entonces, bueno, ¿cuánto vale la medición? Y bueno, si esto fue el promedio, o sea, la medición es el promedio de esto, que sería 13,9 más, me da 13,95, que es lo que puse acá. Entonces digo, bueno, mi medición es 13,95 con un error del 0,5%. En general, este error, cuando lo expresamos, se redondea. Yo digo, si me dio 0,5%, digo, bueno, mi CB porcentual es del 1%. Siempre el error lo redondeo para arriba. Lo redondeo para arriba. Este es el error. Y el instrumento que yo utilicé para medir, era un instrumento que, evidentemente, si estos son centímetros, mide milímetros. Entonces, yo en general estoy apreciando una cifra decimal, entonces en la expresión del resultado puedo agregarle un decimal más. Pero si a mí esto me hubiera dado, por ejemplo, 13,95833, ¿por qué? Porque, bueno, al hacer el cálculo y dividir por 2 me hubiera dado esto. Como yo sé que mi instrumento de medición aprecia una cifra decimal, la debería cortar acá, o no puedo cortar acá, le puedo agregar una cifra decimal, o sea que esto lo expresaría como 3,96 a lo sumo, pero no pongo todos los decimales porque mi instrumento de medición no lo mide. Entonces, eso es, a la hora de expresar los resultados, es otro inconveniente que tenemos, en los cuales tenemos que ver. Pero esto sería una medición aceptable, ¿por qué? Porque el coeficiente de variación es menor al 10%, a su vez decimos que es precisa. Pero si a alguien yo se lo hubiera dado para medir y esto me hubiera dado 23%, ¿qué hago? Y le digo, toma, vaya y mídalo de nuevo. Si lo mide de nuevo y otra vez tiene un error del 25%, quiere decir que esa persona no es muy confiable en la medición, entonces digo, mira, bueno, anda a trabajar con otra persona, volverlo a medir, trabajar un rato hasta que uno aprenda, porque eso muchas veces surge de la inexperiencia, de la falta de puesta de atención en cosas que parecen menores pero son mayores. Entonces, bueno, eso, ahora vamos a ver un poco en la computadora cómo funciona eso en el laboratorio. Entonces, esto me habla de la precisión y es importante que sea menor al 10% para que la medición sea aceptada. Si no es aceptada, que va de nuevo al proceso de medición. El problema que se tiene muchas veces, dice, bueno, ¿qué importa? Lo mido tantas veces hasta que esté. No, no puedo. Por ejemplo, nosotros uno de los análisis más importantes que hacemos son los análisis de agua. En el análisis de agua, ¿qué hacemos? Y medimos componentes del agua, fosfato, nitrato, conductividad, etc. Y la medición es un proceso destructivo. ¿Por qué? Porque yo para medir al agua la ataco con reactivo y ya el agua no la tengo más. Distinto esto cuántas veces lo podría medir, y todas las veces que quiera, hasta que se gaste de ponerlo sobre la regla. Pero en el laboratorio muchas veces las mediciones son destructivas, entonces yo no puedo medir todas las veces que quiero. O supongamos que uno midiera algo por ejemplo, con una tomografía computarizada. No lo puedo medir las veces que quiera. ¿Por qué? Porque el paciente está sometido a radiación. Y entonces yo voy a estar haciendo una medición para hacer un diagnóstico y curarlo, mientras tanto lo estoy irradiando con el riesgo de producir un efecto de las radiaciones que desemboque en una alteración de su información genética, en la represión de genes y la producción de cáncer. Entonces no es que yo puedo medir todas las veces que quiera. Aparte, el problema de medir todas las veces que quiera es que tampoco tengo todo el tiempo para hacerlo, porque tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, esto normalmente se va haciendo bien con cierta tolerancia. Uno dice, bueno, si una persona cada 100 veces que mide, en una se equivoca, bueno, es como que no es tan importante. Entonces, bueno, muy bien. Medimos eso, y acá hicimos un ejemplo. Ahora, simultáneamente, que yo mido algo, por ejemplo el marcador, también voy a medir algo que se conoce como control de calidad. ¿Qué es el control de calidad? Algo, como si fuera otro marcador, yo quiero medir este que estoy fabricando y simultáneamente tengo otro que ya preparé y tengo tremendamente calibrado y que a través de un proceso sé que esto tiene un valor determinado, que no es el valor real, pero que confío que ese valor, por todo el procedimiento que hice, confío que ese valor es muy cercano al valor real.
Entonces eso es el QC. Entonces, con el QC, ¿qué hago? El QC tiene un valor que llamamos valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? Es el valor que yo le asigno a través de un procedimiento. Después van a ver cómo es en el laboratorio eso. Es decir, a través de un procedimiento determinado yo a esto le asigno un valor con técnicas de medición especiales. Ese es el valor nominal. Y luego tengo un valor medido. Voy a poner acá, nominal y medido. Este valor nominal surge de haber hecho como mínimo 10 mediciones. Valor nominal 1, valor nominal 2 y así hasta 10 mediciones. O sea, se mide como mínimo 10 veces, con eso yo obtengo un valor nominal, que sería el promedio de todo esto, y a su vez con esto obtengo una variable que ya vamos a estudiar, que se llama SD o Standard Deviation o desvío estándar. Entonces, este QC tiene dos cosas importantes, el valor nominal y el SD. Estos son atributos de este QC. Son valores que ya los tengo y son así. Y por otro lado, cuando yo mido esto, también mido esto y tengo el valor medido. Entonces, con esto calculo lo que se llama unidad de desvío estándar. La unidad de desvío estándar, ¿qué es? Es el valor medido menos el valor nominal dividido la desviación estándar. Eso me va a dar un número. Este número que es un número que puede valer 0, pero también puede ser positivo o negativo. Entonces va a tener valores que pueden ser 0. ¿Cuándo van a ser 0? Cuando el valor medido coincida con el nominal. Van a ser mayores que 0 cuando el medido sea más grande que el nominal, o van a ser menores cuando el medido sea menor que el nominal. La persona que mide no sabe cuánto vale esto, o hace a ciegas. Entonces, este UDS tiene que estar comprendido entre el valor más 2 y menos 2. Es decir, yo cada vez que lo mido me tiene que dar valores que estén acá adentro. Entonces, si yo cada vez que mido, yo hago una medición, mido el QC y el UDS me da acá adentro, uno dice, bueno, estoy midiendo bien. ¿Por qué? Y bueno, porque la medición del control de calidad me dio parecido al valor nominal. Entonces eso, uno dice, bueno, yo entonces cada vez que mido por duplicado, saco el coeficiente de variación, a su vez mido el QC, que también obviamente lo voy a medir por duplicado. Con estos dos valores yo saco el valor medido y después calculo. Todo esto es decir una gran cantidad de cálculos, pero nosotros ya lo tenemos hecho en un programa que cargamos y automáticamente nos va mostrando eso. Yo ahora les voy a mostrar un poco. Entonces, vamos resumiendo. Esta es la parte más importante. Por supuesto, no es la única de control de calidad y lleva años entender el control de calidad, pero veo que los alumnos lo van entendiendo. Entonces yo hago una medición, ¿no es cierto? Tengo que mirar, en primer lugar lo voy a hacer por duplicado, medición 1, medición 2. A su vez, mido el QC, que voy a tener el QC1 y el QC2. Con estos dos valores, ¿qué hago? Calculo el CD porcentual de la muestra. Este me tiene que dar menor al 10%. Con estos dos valores, ¿qué hago? Dos cosas. Calculo el CD porcentual del QC, de la misma manera que lo calculé allá, y me tiene que dar menor al 10%. Pero a su vez, con estos dos valores y el valor nominal y el SD que tiene el QC, calculo la UDS. Y esta UDS me tiene que quedar en el rango que va de menos 2 a 2. Entonces, eso es la parte básica del control de calidad. Yo hago una medición y tengo que tener eso. Entonces vamos a ver unos ejemplos.
Esta es la parte más importante de la clase de hoy. Después hay cosas más difíciles de entender, pero no tan importantes. Supongamos un ejemplo 1. Una persona tiene una muestra, la mide, le da un CB porcentual del 2%, mide el QC, le da un UDS de menos 1,1 y un CB del QC que le da 0,7. La pregunta es, ¿esta medición que hice, la acepto o la rechazo? Analicémoslo. La medición se hizo con los detalles por duplicado y todo. Le dio un CB del 2%. Uno dice, esto está bien, tiene que ser menor al 10%. Vamos a ver qué pasa con el control de calidad del QC. El UDS me dio menos 1,1. Está bien, porque tiene que estar entre menos 2 y 2. El menos 1,1 está bien. Y el CB le dio 0,7. Está bien, porque tiene que ser menor al 10%. O sea, esto está bien. Pasó esta medición. Correcto. Vamos a ver otra. Ejemplo 2. Supongamos la misma muestra. Le da un CB del 7%, un UDS de 0,1 y un CB porcentual de 3%. ¿Lo acepto o no? Dice, bueno, la muestra le dio un CB del 7%, tiene que estar debajo de 10, está bien. El UDS tiene que estar entre menos 2 y 2. Menos 2 y 2, está bien, está 0,1. Y el CB de esto me tendría que dar menor al 10%, le dio 3%, está bien. O sea, esto también está bien. Ahora, ¿cuál está mejor? Miremos algunas cosas. Esta medición, que puede estar hecha por otro operador probablemente, si se fijan tiene CB porcentual más grande. Eso me está indicando que esta medición o este operador acá, bueno, viene la pregunta, ¿cómo calculo el SD? Ya lo vamos a ver en clase, me preguntan cómo calculo el desvío estándar o SD. SD son las siglas en inglés, se usan habitualmente así. El desvío estándar lo vamos a ver en las clases de estadística, cómo se calcula. Por ahora es un número. Bueno, les decía, esta medición o este operador es menos preciso que este. ¿Cierto? ¿Por qué? Y porque tiene mayor error porcentual, es menos preciso. Sin embargo, el UDS me está indicando que es más exacto. El UDS, cuanto más cercano a 0 es, me está indicando mayor exactitud en la medición. Esto mide precisión, esto mide exactitud. Lo ideal es que esto sea cada vez más chico y lo ideal es que esto sea cada vez más cercano a 0. Muy bien, pero estas dos serían aceptadas. Supongamos un ejemplo 3. El CB porcentual me dio 0,01. El UDS me dio menos 3 y el CB porcentual me dio 0,2. ¿La acepto o no la acepto? Me dice, oh, mira qué bueno. Este operador es mucho más preciso que estos dos. Es preciso. Qué bueno. Pero cuando miro el UDS me da menos 3, me da fuera del rango. Quiere decir que es inexacto. O sea, le está dando lejos. El valor medido me da lejos del valor nominal del QC, quiere decir que no le está pegando cerca a la medición. Entonces acá estamos en presencia de una medición muy precisa, pero poco exacta. Entonces esto no va. ¿Por qué? Porque esto lo está rechazando. Yo tengo que ser ni muy preciso ni muy exacto, tengo que ser lo suficientemente preciso y lo suficientemente exacto, es decir, tengo que tener poquita dispersión de las mediciones y medir cerca del valor real para que eso sea confiable. Veamos otro. Ejemplo 4. CB porcentual 8%, UDS
menos 0,2, CB porcentual del QC 23. ¿La acepto o no la acepto? Dice, bueno, está cerca del 10%, pero pasa. El UDS está dentro del rango, está bien, está muy cerca de 0. Es una medición bastante exacta la que se hizo, pero fíjense, el error aleatorio del QC es altísimo. Entonces esto se rechaza, no hay escapatoria. Entonces esto se va haciendo en el laboratorio. Van a ver que hay una persona que mide calcio en agua, otro mide magnesio, otro mide litio, otro mide fósforo, algunos miden varias cosas de acuerdo a las capacidades uno va distribuyendo, y eso se va cargando en un software y el software me va mostrando a mí el control de calidad. Es importante analizar así como hicimos nosotros, pero también es importante analizar a lo largo del tiempo. Si yo tengo una persona que mide algo, yo espero que con el transcurso del tiempo estos CB porcentuales se vayan haciendo cada vez más pequeños. Eso me está indicando que la persona y la medición es cada vez más precisa. Y a su vez, estos UDS, si bien pueden estar en el rango de menos 2 a 2, yo voy a intentar que cada vez sea más cercano a 0, para que esa persona me esté dando valores cada vez más exactos. Entonces les voy a mostrar un poco el software que diseñamos, un software propio del laboratorio que se llama Atlantis, creo que ya lo mencioné. Atlantis es, yo digo es como el Skynet del laboratorio. A lo mejor ustedes no conocen lo que es Skynet, pero Skynet era un programa que se usaba en la película Terminator para controlar las acciones de guerra, y un día tomó el control del mundo y enfrentó a las máquinas contra los hombres. Bueno, Atlantis es medio el Skynet del laboratorio. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos pasa por ese software, y ese software es el que evalúa si las cosas están bien o están mal. Y nos permite a los que dirigimos y controlamos ver qué es lo que está haciendo el resto de la gente. Entonces les voy a mostrar algunas cosas para analizar. En realidad nosotros lo que analizamos es el CB porcentual y la UDS, pero a lo largo del tiempo. Yo puedo tomar a Melina, por ejemplo, que es la encargada de este curso, que a lo mejor está escuchándolo, si no tenía necesidad de levantarse, pero sí está bueno, que tiene varias mediciones a cargo. Y entonces, bueno, yo no tengo que estar mirando mucho ella cómo trabaja. Lo que hago, un día me siento en Atlantis y le digo, bueno, a ver, Atlantis, contame a ver qué hace Melina cuando mide fósforo. Contame qué es lo que dice qué es lo que hace cuando mide fosfato. Entonces, Atlantis me cuenta. Entonces, se lo voy a mostrar un poquito para que vean cómo es eso y que podamos analizar algunas mediciones. Allá vamos. Vamos un poco de lugar acá. Vamos a compartir. Ahí estamos. Ahí deberían estar viendo. Acá y después hay una pregunta que la voy a responder. Bueno, vamos a arrancar Atlantis de acá. Esta no es la forma que arranca habitualmente, pero esta sí. Este es Atlantis. Atlantis arranca así. Nos dice un software de administración, análisis. Oprima Enter para continuar. Nos pide una clave. Y nos arranca un menú donde tenemos varias cosas, pero acá en el punto número 9, en el punto número 8 dice control de calidad. Coloco 8 y acá puedo hacer, como ven, todo el listado de las mediciones que se hacen sobre agua, y yo puedo ver acá el control de calidad. Me había notado alguna, justamente vamos a ver fosfato, por ejemplo, que es el 6, una determinación que hace Melina. Entonces yo entro acá a 6 y esto me muestra una gráfica, a ver si la podemos ampliar. Ahí está. Esto me muestra una gráfica, en realidad no una gráfica, me muestra 6 gráficas, pero nos vamos a concentrar en las dos primeras. Fíjense, esta dice UDS fosfato y esta dice CBQC. Entonces, esto me muestra desde que Melina empezó a trabajar con fosfato hasta el día de la fecha. Cada uno de estos puntitos, ¿qué es? Es el UDS de un día que midió. Las líneas rojas me están indicando el más 2 y el menos 2. Hubo 2 días en que el UDS se le escapó del rango, con lo cual a mí me hace confiar en Melina, porque digo, la flauta, no sé si yo lo hubiera hecho tan bien. O sea, 2 veces se le escapó del rango. Uno dice, bueno, se escapó 2 veces de tantas mediciones, está muy bien. Después,
Las mediciones tienen que estar en este rango, pero oscilar alrededor del 0. Si uno se fija, acá oscilaba mucho. Fíjense que se iba para abajo, se iba para arriba, pero fíjense cómo ha ido evolucionando. Y estoy cerca del 0. Sin embargo, estoy alerta. ¿Por qué? Porque acá empezó como a escaparse un poco para arriba y no oscila alrededor del 0. Entonces eso me podría estar haciendo pensar de que hay algún error sistemático que me está generando un error que me va siempre para el mismo lado. Pero también me tranquilizo porque digo, bueno, acá me había pasado más o menos lo mismo y se encarriló. Entonces esto puede ser como una tanda de una serie, puede ser un pequeño error sistemático que se va a corregir o no. Entonces yo estaré alerta y cada vez que entre lo mediré. Acá vamos a hablar después otra cosa. Y acá tengo el CB porcentual, que si veo, esta línea roja es la del 10%. Al principio, cuando medía Melina, tenía errores grandes, luego los encarriló, y desde que lo encarriló, una sola vez se le fue un poquito arriba del 10%. Ahora dice, ¿qué hizo para encarrilarlo? Acá, simultáneamente que encarriló el error porcentual y hizo a la medición más precisa, también le hizo más exacta. O sea que algo hizo para que aumente la precisión y la exactitud. Y lo que hizo fue cambio de técnica. Eso me lo indican las otras gráficas. Acá tengo otras gráficas que ya las vamos a ver más adelante, que me dan una serie de valores y cuando yo cambio de técnica habitualmente tengo estos saltos. Acá tenía los puntos verdes y tengo un salto acá. Entonces, evidentemente, acá en la medición número 20 se hizo un cambio de metodología que en la medición 20 repercutió en una mejor precisión y exactitud. Entonces esto es lo que va haciendo Atlantis y esto es importantísimo. Vamos a ir viendo el resto de las gráficas. Entonces cuando ustedes miden es importante entrar a ver esto. Vamos a ver otra. Acá tengo anotado otra. Sodio, por ejemplo. Sodio es la 11. Estoy mostrando, podríamos verlas a todas tranquilamente. Esto es sodio. Fíjense, acá tengo el error del 10%. Una vez dio cerca de 15, las otras veces da todo abajo de 5. Uno dice, la precisión de esta técnica es espectacular. Es espectacular. Y la exactitud también. Fíjense, solo una vez y acá 2 veces estuvo fuera del rango, la otra vez está cerca y está cerquita del 0 y oscilando. Esto está bárbaro. Esto en este momento lo hace Santiago, Ignacio, evidentemente andan muy bien. Pensé, las últimas 4 mediciones dieron, el UDS dio 0, perfecto. Ahora, las últimas 4 mediciones, las mediciones fueron tremendamente exactas. Sin embargo, la precisión, perdieron un poquito de precisión, que yo lo veo acá. Pero no es alarmante, porque el límite está bien. Acá también notamos que hubo un cambio de metodología. Tenemos acá esto y hubo un cambio de metodología que de alguna manera debe haber repercutido, o por lo menos ese cambio de metodología no repercutió negativamente en la medición. Veamos una más. Acá tengo otra, la 3, es arsénico. Arsénico es interesante. Arsénico también lo hace Melina. Si miramos arsénico, uno dice, qué desastre, andaba bien Melina en el fosfato, pero no en el arsénico. Bueno, no siempre los desastres son el operador. La técnica de medida de arsénico es una técnica tremendamente complicada, difícil, en la cual uno lucha con la exactitud y la precisión de manera diferente. Si lo miramos acá, uno dice, al principio era un desastre. Sí, al principio era un desastre, pero no era un desastre quien lo medía, era un desastre la técnica, se fue puliendo y logramos encarrilar la mayoría de las mediciones debajo del 10%. Sin embargo, algunas mediciones dan bastante altas. Cuando uno mira los UDS que nos miden la exactitud, la mayoría de las veces está dentro del rango, pero acá hay una cosa interesante. Fíjense que si bien está dentro del rango, se nota que esto va cayendo. Va cayendo, va cayendo, va cayendo y la tendencia es notable. Desde acá en adelante va cayendo. Entonces hay algo que nos va haciendo que el UDS sea cada vez más chico. Es decir, que el valor medido del valor medido del QC sea cada vez menor.
Esto nos está hablando de que hay un error sistemático que se está instalando y que está progresando y entonces hay que tomar medidas. Hay que tratar de corregirlo para ver qué es lo que está ocurriendo en esta situación. Entonces, esto acá nos muestra la calidad de la medición, ambas, ¿no es cierto? La calidad de medición, la calidad del operador, todo en conjunto, y nos permite ver, anticipar estos errores. Bueno, muy bien. Muy bien. Así podríamos ver cualquiera de otra, por ejemplo, 7, tenemos fluoruro. Este fluoruro es interesante también. Como pueden ver acá en el UDS, vamos a ampliarlo, en el UDS, si bien la mayoría de las mediciones están dentro del rango, casi todas dan debajo de 0, lo que nos está indicando que tenemos un error sistemático que nos mide por defecto. Ahora, sigue siendo confiable la medición porque estoy dentro del rango, pero yo lo debería corregir. Todos estos puntos deberían estar un poquito más acá, abarcando el 0. Los errores aleatorios son bastante buenos, al principio superaban el 10%, pero ahora últimamente nunca superan el 10%, o sea que Victoria, que mide esto, ha mantenido la exactitud, porque ella empezó a medir por acá, creo, entonces ha mantenido la exactitud, que habría que corregirla un poquitito, pero su precisión es muy buena. Su precisión es muy buena. Y podemos ver que esta ganancia de precisión la hicimos gracias a un cambio en metodología. Recuerden, estos dos nos indican básicamente la metodología, y cuando tenemos un salto importante, o sea, acá hicimos un cambio en metodología, como podemos ver acá también se nota, a partir de la medición 55, y acá a partir de la medición 55 prácticamente todos los errores se vinieron acá. Vale, está. Muy bien. Muy bien. Esto es parte de Atlantis. Vamos a volver. ¿A dónde tengo que volver? Acá. Entonces, bueno. Bueno. Muy bien. Sigamos adelante. Entonces, bueno, dentro de los errores sistemáticos tenemos lo que se conocen como errores por exceso y por defecto. Como vimos recién, en el arsénico el UDS cada vez era más bajo, por lo tanto ahí tengo un error sistemático porque veo que cada vez más chico el valor de UDS, y un error sistemático por defecto. Quiere decir que yo ya eso me está indicando que cuando yo digo que una concentración de arsénico en agua tiene 75, probablemente tenga más. Eso me está indicando ya eso. Entonces, ojo, si yo sé que el arsénico por encima de 50 es alarmante y yo tengo un error por defecto y tengo un valor de 75, digo, pero esto 75 ya es malo, pero seguramente es más que eso. Cuando uno tiene errores por exceso, muchas veces es como si uno dijera, bueno, yo sé que una balanza pesa de más. Eso tiene una balanza que tiene un error por exceso, pesa de más. Entonces yo voy y me peso 78 y digo, oh, qué bien que estoy, porque 78 es bueno para mi peso, pero si encima esta balanza pesa más, quiere decir que peso menos de 78. Eso sería un error por exceso. En cambio, si sé que una balanza pesa siempre de menos, porque el farmacéutico me dijo, ojo, que esa siempre pesa de menos, tiene un error por defecto, yo voy y me peso 82, digo, uy, 82 es grande para mí, alto para el peso que yo tengo que tener, pero si encima la balanza pesa de menos, quiere decir que yo peso mucho más. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Entonces, el UDS, como vimos, mide el error sistemático. Y cuando el UDS toma valores positivos, pero sistemáticamente positivos, no un valor positivo. O sea, yo, como vimos recién lo arsénico, es negativo y cada vez más negativo. Si el UDS es positivo, tengo un error sistemático por exceso. Mientras que si el UDS es negativo, sistemáticamente negativo, tengo un error por defecto. Ahí en el apunte van a ver algunos ejemplos. Un instrumento que cometa un cierto error
no siempre me va a dar error por exceso o por defecto. Yo ahí imaginé un ejemplo y que lo voy a volver a discutir acá. Supónganse que yo tengo un cronómetro que cuando han transcurrido 15 minutos, esto es lo real, mi cronómetro mide 16 minutos, ¿no es cierto? Mide 16 minutos. Es decir, cuando a mí me transcurren 16 minutos, en realidad pasaron 15. Entonces, yo le puse un ejemplo. Supóngase que yo con mi reloj me pongo a ver un partido del equipo de fútbol que a mí me gusta y vamos ganando y yo quiero que termine el partido justo a los 45 minutos. Entonces, si yo tengo un partido de fútbol, un tiempo de fútbol que dura 45 minutos reales y yo me pongo con mi cronómetro, lo largo acá, yo sé que cada 15 minutos mi cronómetro cuenta 16. Quiere decir que si el partido termina justo a los 45 minutos, a mí mi cronómetro me va a indicar 48. Esto sería mi medición. Entonces, mi cronómetro, mi reloj que adelanta, podríamos decir, cuando yo mida el tiempo que dura algo, voy a estar cometiendo siempre un error por exceso. Es decir, a mí la duración de los intervalos de tiempo va a ser más grande. Entonces, dice, ¿mi cronómetro da siempre errores por exceso? No. Supónganse, otro ejemplo, que es el que está en el libro, que yo voy a usar mi reloj para obtener un cierto volumen de agua. Supónganse que tengo una canilla que emite agua, 1 litro de agua por minuto, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, yo ya sé que la canilla pone 1 litro por minuto, entonces voy y pongo un balde acá y con mi cronometro 16 minutos. Esto es lo que yo cronometro con mi reloj. Pongo y cuando da 16 minutos cierro. ¿Cuánto creo yo que metí acá adentro? Uno dice, bueno, si a mí me dijeron que la canilla pone 1 litro por minuto y yo con mi cronómetro cronometré 16 minutos, acá debería haber 16 litros. Pero no, ¿por qué? Porque cuando mi cronómetro pasan 16 minutos, en realidad pasaron 15 minutos. Quiere decir que no eran 16. Entonces acá no voy a tener 16 litros, que es lo que yo quiero, sino voy a tener 15 litros. Entonces el mismo cronómetro que en el tiempo comete un error por exceso, cuando mida otra variable puede tener un error por defecto. Entonces, esto es la muerte. Pero bueno, es así. Los errores, es decir, yo cuando voy al laboratorio y la doctora Lupo, que es la vicedirectora, nosotros vamos a controlar los errores y a revisar las cosas que se están haciendo para que todo esté encauzado y la gente confíe en nuestras mediciones. Y lo estamos logrando gracias a un trabajo importante de cuidado y gracias obviamente a ese software que tenemos ahí, del cual estamos tremendamente orgullosos porque lo hemos desarrollado nosotros en el laboratorio con nuestro conocimiento de programación. Entonces, bueno, estos son las mediciones. Como vimos recién, resumiendo, tengo tiempo todavía. Yo voy a tener gráficas de CD porcentual del QC. Acá tengo el 10%. Las mediciones a lo largo del tiempo me tienen que caer acá. Si una vez algo me cae acá, le voy a decir, che, ¿qué te pasó el otro día? ¿Qué pasó? A ver, mostrame los resultados. Todo esto, siempre recuerden, todo lo que se hace en el laboratorio queda registrado en un cuaderno. Cada operario tiene un cuaderno con hojas numeradas que no se pueden corregir con liquid paper ni se pueden arrancar. Solo se puede tachar o poner no vale. Entonces, yo, por supuesto, es mucho lo que hay que controlar, pero cuando uno entra, mira esto acá, si tiene tiempo, lo cruzo por ahí y dice, ¿qué te pasó, Melina, que el QC dio tan alto? Y la verdad, no sé, bueno, a ver, mirémoslo, revisémoslo. Entonces, esto tiene que dar siempre acá. Obviamente, cuanto esté mejor así, mejor. Si yo tuviera otro operador, que a lo mejor el operador venía trabajando acá
y de repente empieza a hacer esto. Se enamoró, está enamorado, y entonces está pensando en otra cosa y no en la medición, porque si andaba bien, ¿por qué ahora comete errores aleatorios? Comete errores aleatorios, bueno, porque puede ser que haya un instrumento que está andando mal, o porque está enamorado, él está pensando en otra cosa, de la naturaleza, o de la novia, o del novio, o lo que sea. Entonces, bueno, eso nosotros lo vamos viendo, y esto refleja el estado de ánimo del operador. Después, la otra que vimos, UDS, ojo que esto me pasa a mí también, o sea, no es que uno dice, bueno, un experto. Esto le puede pasar a una persona que recién empieza, le puede pasar a una persona que hace 40 años que trabaja. O sea, entonces, esto nos permite ir viendo y analizándonos. Inclusive es importante que si los directores del laboratorio nos llamaron la atención y uno lo mira, uno tiene que decir al director, no sé qué está pasando, porque la medición, ¿qué es lo que nos ocurre? Arsénico, el otro día Silvina, que también mide arsénico, me dice, acá yo veo que esto va cada vez más bajo, a ver, veámoslo. Entonces eso es importante, comunicarlo hacia arriba. El UDS me tiene que dar una cosa así, tiene que estar acá, entre +2 y -2, y me tiene que dar valores aleatorios alrededor de 0. Eso indica que anda bien. Si yo tengo otro operador, por ejemplo, que hace así, este operador es muy exacto porque está bien cerquita de 0 y a su vez es muy preciso porque todo está cerca de 0. El otro es exacto porque va alrededor de 0 pero es menos preciso porque oscila más. O sea que esto nos mide tanto exactitud como precisión y esto nos mide solo precisión, no exactitud. Entonces entre las dos cosas uno se ayuda mejor. Si yo tuviera otro operador que arrancó acá, así, ¿qué pasó? Venía bien, venía con bastante precisión y exactitud, pero ahora hay un error sistemático que le está metiendo un error por exceso. Es decir, esto no es problema del operador, esto es problema en general del protocolo de medición, de algún reactivo o de algún instrumento que está andando mal, algo sistemático que se va estableciendo. Y bueno, entre todos lo buscamos, siempre hay uno o dos encargados de medición y los encargados del laboratorio, con lo cual, bueno, hay que tomar medidas rápidas, ¿por qué? Porque si no la medición sale mal. Entonces dice, bueno, hay que encarrilarlo, hay que encontrarle la vuelta y mientras tanto veremos qué hacemos, veremos qué hacemos. Muy bien, entonces eso, parte clave de mediciones es el 50% del tiempo del laboratorio. El 100% del trabajo del laboratorio es medición. El 50% es el procedimiento de medición y el otro 50% es el control, la discusión de los errores. Porque recuerden que un laboratorio funciona si mide, si no tiene que cerrar. Y mide si la gente confía. Si no, no sirve. Y siempre recuerden que se toman decisiones. La semana pasada una persona se contactó, me dice, me mudé de departamento y encuentro manchas color rojo en la ropa, en el lavarropa, en las bachas. Mandó foto, le digo, eso es hierro. Dice, bueno, sí, porque yo tengo un nene chiquitito y no estoy comprando agua de bidón porque no tomamos y en el edificio nadie está tomando agua. Traigan una muestra, vamos a medir. Entonces, yo en base a esa medición le voy a hacer tomar una decisión a ellos, ¿no es cierto? Decir, no, bueno, sí, el agua de su departamento no es de buena calidad porque tiene tal cosa y tal cosa y tal cosa, ¿no es cierto? O sí, mire, nosotros analizamos, el agua está perfecta, busquemos cuál es el problema, ¿no es cierto? Entonces puede volver a tomar agua de la canilla. Entonces dice, bueno, pero no es tan importante. Sí, es recontra importante, porque si yo tengo que consumir agua para mí, toda mi familia, de ir a comprar al supermercado, tengo que tener un sueldo aparte. Es decir, el agua que uno compra en el supermercado vale 1000 veces más que el agua que sale por la canilla.
y muchas veces de mejor calidad de la canilla. Entonces muchas veces las personas tienen presentimientos por alguna mancha, pero esa mancha a lo mejor no es del agua, es de otra cosa. Entonces, bueno, eso hay que dilucidarlo, y para dilucidarlo tenemos que medir bien. Si yo me equivoco al medirla, a lo mejor luego tomo una decisión y digo, no se haga problema, tome el agua de la canilla, no, resulta que el agua de la canilla está envenenada y se termina muriendo todo. Entonces, fíjense que no es una cosa menor, es una cosa tremendamente importante. Entonces, si nosotros nos equivocamos, ni hablar, si hago un análisis y luego tomo una decisión y se muere una persona, chao, desaparece el cuerno. O sea, si ocurre una cosa de ese tipo, desaparece, no es que pierdo confiabilidad, desaparece el sistema de medición que tenemos, desaparece Atlantis, desaparece todo, desaparezco yo me muero seguramente en una situación así. Lo que vamos a ver para terminar es, primero rápidamente, cómo controlo los errores. Los errores yo los controlo yendo a Atlantis y mirando aprendiendo a mirar esas gráficas. Si no las he aprendido a mirar, le digo al director, si tiene tiempo, ahora no podemos tomar mate porque estamos en el COVID, pero si no, bueno, y se prepara un mate, lo vemos. Entonces, mirando las gráficas, aprendiendo a leer esas gráficas, controlo los errores. Siguiendo los protocolos, yo cuando voy a medir, tengo un protocolo donde está escrito detalle por detalle, se saque la funda del equipo, prenda tal botón rojo, se tiene que prender tal luz. Yo sigo los detalles y siempre de la misma manera. Después uso micropipetas, que ya vamos a estudiar, son unos instrumentos para medición, en lo posible tratar de usar siempre el mismo instrumento. O sea, y anotar, porque cada instrumento tiene un código. Entonces, bueno, yo utilicé el C25833 y utilicé este. Entonces, si tengo un error sistemático, puedo identificar cuál es. Controlar que, bueno, si los reactivos tienen que tener heladera, tener heladera, o sea, seguir el protocolo al pie de la letra, ver el control de calidad, pedirle, si no lo hace al director del laboratorio, al vicedirector o quien esté a cargo, decir, tiene tiempo para que miremos el cuaderno, las mediciones. Si tengo una duda, decirle, me parece que hay algo que no funciona bien, me parece que hay algo en lo que me equivoqué. O sea, tratar de establecer una buena comunicación con el resto del laboratorio es bueno. Cuando muestro mis resultados en los seminarios, nosotros los lunes tenemos una reunión, cuando yo muestro los resultados, mostrar lo que tengo, no ocultar nada. Es decir, esto es lo que a mí me da un error del 13%, uno puede decir, uy, qué bacana está. Bueno, pero yo lo muestro, alguien me pueda ayudar a corregirlo. Entonces, esa buena vinculación con el resto de la gente, el correcto uso de los instrumentos siguiendo los protocolos adecuados, la responsabilidad, saber que lo que estoy midiendo tiene un impacto importante en la toma de decisiones y en la salud de las personas y en algunos casos en la vida de las personas. Entonces, todo eso hace que el control de los errores se torne bueno, que las personas sean confiables y así también el director confía en las personas, en el laboratorio. Es decir, yo no tengo la misma confianza en una persona que en otra. ¿Por qué? Porque Atlantis me lo dice. Yo miro fosfato y decir, confíe en esa persona, me dice Atlantis. Pero yo no confío tanto, no me gusta. No, me dice Atlantis, confíe porque fíjese el QC cómo ha ido mejorando. Entonces, ese tipo de cosas hace que las personas vayan teniendo diferente confianza, uno vaya teniendo diferente confianza y también vaya poniendo a esa persona como supervisores de otros. Si uno le dice, bueno, a una persona que Atlantis me dice que es bueno, le digo, ¿por qué no controlar a aquella persona que recién empezó? Mirarle un poco cómo le van dando las cosas, si sigue los protocolos, si controla los tiempos, etc. Muy bien. Entonces, bueno, eso, ¿cómo controlo los errores? Las equivocaciones son más difíciles, pero las equivocaciones las corrijo estando atento. Ayer estaba trabajando con Ignacio, que mide manganeso, y él se quedó ajustando unos volúmenes, me equivoqué, dice. Fabuloso, no lo felicité, pero ahora le tengo que mandar un mail felicitándolo, porque eso es lo que tiene que hacer. Si se equivocó, no intentar disimularlo, yo sí me equivoqué. Entonces, ¿qué hace? Bueno, empezamos de nuevo, yo le dije, no, mirá, estamos en tal etapa de la prueba, no necesitamos hacer de nuevo. Pero esa sinceridad importantísima. Y si hacen fraude, ya le dije, búsquense otro lugar, porque si yo detecto a alguien que comete un fraude, y es fácil de demostrar si cometió un fraude, creo que lo voy a matar. Es decir, no maté nunca a ninguna persona, pero sí lo voy a matar. ¿Por qué? Porque ese fraude no merece vivir una persona que está midiendo algo para toma de decisiones relacionadas a la salud de las personas.
¿Por qué? Porque el que comete un fraude tiene un cierto instinto asesino y entonces, bueno, hay que matarlo antes que mate a otro. Entonces, es probable. No sé, vamos a ver. Todavía no he detectado ningún fraude. No creo que haya porque la amenaza, ya le dije, es grande. No lo voy a matar de cualquier manera. Lo más probable es que sea con una motosierra. Eso sí, ya le advertí. Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a ver es lo que se llama la propagación de errores. Me dice, uy, ¿qué es eso? Suena horrible. La propagación de errores es cómo un error de medición puede repercutir en otra medición. Y yo le mostré recién, por ejemplo, cuando yo llenaba un balde. Yo tengo un reloj que mide mal, pero no solo mide mal el tiempo, también mide mal el volumen. Lo está propagando. Y la propagación de errores muchas veces también se hace cuando yo hago mediciones ¿cómo se llama? Derivadas, no mediciones directas. Un caso bastante común es cuando usamos la balanza. Si yo tengo que pesar, por ejemplo, una determinada cantidad de una sustancia, lo hago en una balanza, pero no puedo poner la sustancia sobre la balanza. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo una balancita que tiene un platillo en el cual pongo un recipiente y lo peso. Saco lo que llamo el peso vacío. Luego le agrego la sustancia, parece más grande porque es más grande, ¿no? Agrego la sustancia acá adentro y saco el peso con la sustancia. Peso con sustancia. Pero a mí no me interesa. No me interesa el peso de este vacío. Entonces, ¿qué hago? Para sacar el peso de la sustancia, ¿qué hago? Resto el peso con sustancia del peso vacío. Y acá saco el peso de la sustancia. Dice, qué lindo. Sí, qué lindo, pero yo acá cometí error, y entonces acá tengo error. Uno es el mismo. Cuando yo tengo mediciones como esta, que surgen de la suma o la resta, los errores siempre se suman. Entonces, supongamos que el peso vacío lo medí con una balanza de ultra precisión y este peso vacío me dio, por ejemplo, 2,125 gramos. Y el peso con la sustancia, me dio, por ejemplo, 7,235. Yo acá he cometido un error. ¿Cuál es el error? En general, cuando trabajo con un instrumento, sé que el error, que lo llamamos error absoluto, lo llamamos muchas veces delta, es la última cifra. Eso se llama error de apreciación. Yo cuando pesé el contenedor vacío cometí este error y cuando pesé el contenedor con la sustancia cometí el mismo error. ¿Por qué? Porque usé la misma balanza y estoy en el tercer decimal. ¿Cuánto pesa la sustancia? La sustancia pesa, la resta esta, 7,235 menos 2,125. Esto me da 5,110 gramos. Esto sería el peso. ¿Qué error cometí acá? El error que yo cometí es 0,02. ¿Por qué? Porque cometí error acá y cometí error acá, y a pesar de que se está restando, los errores se suman. Sume o reste, a los errores los voy a sumar, porque eso la teoría de errores lo deduce de esa manera. Ahora, supongamos que yo a esto lo hubiera hecho así. Yo hubiera dicho, bueno, el contenedor vacío lo peso con una balanza, que supongamos que me da 2,1. No usé la misma balanza, me da 2,1. ¿Qué error cometí yo acá? Y el error que cometí es de 0,1. 0,1, ¿por qué? Porque la balanza pesa hasta ese decimal. Pero después cuando lo peso con la sustancia, sí lo peso con el otro y me da 7,235. ¿Cuánto vale ahora el peso de la sustancia? El peso de la sustancia va a ser 7,235
menos 2,1 me da 725. ¿Cuál fue el error que estoy cometiendo? ¿Cuál fue el error? Uno dice, bueno, 0,1 más 0,01, 0,01, eso me da 0,101. Fíjense que el error es 50 veces más grande que lo que cometí antes. Ahora, si este es el error que yo estoy cometiendo, donde la cifra, la primera cifra está ahí, quiere decir que yo esto no lo puedo expresar de esta manera. ¿Por qué? Porque yo en realidad estoy cometiendo un error donde la primera cifra de error está después de la coma. Entonces yo en realidad no pesé 725, lo que pesé es 7,1, porque de acá ya no sé si está bien o mal, porque arrastro un error de este tipo. Entonces en la propagación de errores ocurre eso. Muchas veces yo tengo una altísima precisión en una medición, esto es muy preciso porque tengo un error relativo muy pequeño, un error absoluto también pequeño, pero si la otra parte de la medición tiene un error alto, toda la medición se deteriora. Entonces esto es la propagación de errores, cómo diferentes mediciones me pueden ir afectando en otras mediciones. Bueno, tengo que estar alerta. Entonces, lo ideal que es que cuando yo hago mediciones derivadas, como esta, que es una medición derivada, todos tengan más o menos el mismo error para que no haya uno que me arruine toda la precisión de las otras mediciones. Bueno, las 8:06. Así que bueno, dejamos por acá, hay más cosas para leer, pero con esto van a poder responder. De todas maneras, errores no se desesperen si cuando hacen la ejercitación no las entienden perfectamente. Errores es un trabajo de mucho tiempo y siempre es conveniente depositar un poco de todo ese análisis en personas que estén más formadas. Lleva mucho tiempo, yo llevo más de 40 años trabajando en esto y siempre los errores, cuando aparece un error, es un tembladeral en el cual nos tenemos que poner rápidamente a trabajar. Así que bueno, con esto terminamos la parte de mediciones y errores. En la próxima creo que empezamos con soluciones, que es una de las partes clave de un laboratorio, cómo se prepara una solución para los diferentes trabajos. A ver si hay alguna pregunta que me quede responder. Acá una pregunta era cómo defino el valor nominal del QC. Bueno, el valor nominal del QC es un valor que obtenemos por cálculos analíticos o por sucesivas mediciones. Eso ya lo vamos a ver. En principio es un valor que uno podría decir es un valor como el valor real, que no es el valor real, pero es un valor confiable. Y después acá pregunta de los errores relativos, si lo vemos hoy. Los errores relativos lo vimos en la clase pasada. El error relativo siempre se calcula como el error absoluto que yo tengo. Por ejemplo, esto acá, termino rápidamente. Esta medición para calcular el error relativo, que llamamos error relativo porcentual, ¿qué hago? Divido el error absoluto o error de apreciación del instrumento por la medición y lo multiplico por 100. Entonces, de esa manera, siempre el error de apreciación dividido la medición por 100 me da el error relativo. Ese error relativo, en general, cuando nosotros hacemos una medición, a ese error relativo lo estimamos con el CB porcentual, porque medimos 2 veces, el CB porcentual sería como el error relativo de la medición. Entonces ahí es como que tenemos dos fórmulas. Pero nosotros en las mediciones medimos por duplicado, entonces siempre el error relativo lo estimamos con el CB porcentual, el coeficiente de variación porcentual. Bueno, cualquier duda me van mandando por mail o le mandan a Medina, por Classroom, por alguna vía, siempre termina llegando y todo esto se va a terminar entendiendo perfectamente cuando uno empieza a estar dentro del laboratorio, pero paciencia, lleva años. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene, creo que sigue soluciones.